Entonces lo que sigue es ilustrar otro concepto típico de la programación orientada a objetos, la ligadura dinámica. ¿Sí? ¿Quién sabe qué es ligadura dinámica? ¿Alguien me puede decir? Que ya vieron ustedes, vieron objetos, ¿sí o no? ¿Nunca vieron qué es ligadura dinámica? Bueno, van a ver que sí lo vieron, solo que como que no le dieron nombre. Entonces yo les voy a mostrar que sí lo vieron. Entonces los métodos son funciones que tienen un parámetro implícito, ¿cierto? Fíjense que dijimos sumar, pues tiene un parámetro implícito, que es el mismo, y explícito el que me llega para sumar. Entonces, el parámetro implícito es el objeto dueño de los métodos que estamos invocando. Hay un objeto que es el dueño de los métodos que estamos invocando. Los lenguajes orientados a objetos ofrecen siempre una sintaxis para referirse a ese objeto. Entonces, típicamente la llaman this, otros lenguajes la llaman self. ¿Alguna vez han usado this? ¿Sí? Entonces, this se refiere a el objeto dueño del método que voy a invocar. Entonces yo digo this punto algo, entonces ¿cuál método estoy invocando? El método del objeto this. Pero this se sabe en tiempo de ejecución quién es, nunca se sabe en tiempo de compilación. Entonces, por eso se llama ligadura dinámica. Yo ligo el método, yo encuentro el método que voy a ejecutar en ejecución, no en compilación. Entonces, cuando yo me refiero a this, es algo que se liga dinámicamente. O sea, es dependiendo de lo que esté ejecutando, this tiene un valor o this tiene otro valor. Y ya les voy a mostrar la utilidad del this. A esta referencia se le conoce como ligadura dinámica porque los lenguajes de programación deciden a qué se refiere this durante la ejecución. Entonces, supongamos que nos piden añadir las funciones menor que y max a la clase racional. Entonces, vamos a nueva versión de racional. Esta vez tiene que tener menor que y max. Entonces, tengo lo de antes, suma, multiplicación, menor que. Entonces, digo, ¿cómo sé si un número racional es menor que yo? O sea, menor que es entre yo, entre el objeto que represento yo y el que me entra. Entonces, tengo que comparar, según lo que me lo di ahorita, multiplico para saber si uno era igual, multiplicamos este por este y este por... ¿Cómo pasar si es menor? Igual, multiplico este por el de acá, este por el de allá, y si esta multiplicación es menor que la de acá, pues eso da menor. ¿Sí? Entonces lo que estamos aquí, multiplico el numerador del mío por el denominador del otro, multiplico el denominador del mío por el numerador del otro, y miro si el de la izquierda es menor que el de la derecha, entonces yo soy menor que el otro. Y si no, no. Eso me da un booleano, true o false. ¿Listo? ¿Cómo calcularía el máximo entre otro y yo? Entre otro y el número, entre R y yo. Entonces, yo tendría que mirar si yo soy menor que el otro. Si yo soy menor que el otro, entonces el máximo es el otro. Y si yo no soy menor que el otro, el máximo soy yo. Entonces aquí va, ¿cómo digo si yo soy menor que el otro? Si yo, soy menor que el otro, entonces devuelvo al otro. Y si no, me devuelvo a mí mismo. Ese es el this. ¿Sí? ¿Cómo dirían eso, sin ligadura dinámica? ¿Cómo me comparo yo con el otro si no tengo cómo invocarme mi método? ¿Cómo invoco el menor que de quién? Entonces esto dice, dado cualquier, o sea, como racional puede ser cualquiera, o sea, cualquiera cosa puede ser creada con racional. Entonces dice, el método, el objeto que está invocando el método max, pues ese objeto invoca el método menor que con R. Y si ese método menor que con R da true, quiere decir que entre los dos el mayor es el otro, entonces contesto el otro. Y si no, quiere decir que el mayor soy yo y entonces me contesto, devuelvo yo. ¿Sí vas a preguntar? Cuando hacía la multiplicación a la suma, ¿sí podía utilizar la palabra Número. numérica? No, aquí también podríamos, pero entonces no aprovecharíamos. Aquí podríamos preguntar si esto sucede. En lugar de esto, yo podría colocar esto. Sí, yo creo que menor que no.
¿Dónde? Dice ahí, Sin poner el dis. No, porque menor que sería el menor que. Sí, funcionaría. Funcionaría, no, de acuerdo, funcionaría. Entonces, ya voy a responder tu pregunta. Tu pregunta es que. No, espere, a ver si está aquí, No, entonces ya. Le voy a responder su pregunta. Realmente, cuando yo escribo numer, no estoy escribiendo numer. Estoy escribiendo dis.numer. Sino que una azúcar sintáctico, o sea, una abreviación, pues escribo numer y él da, eso quiere decir dis.numer. O sea, numer solito realmente no debería, o sea, un método solito no debería llamarse. Debe llamarse el método de un objeto. Entonces, numer solito no debería tener sentido. Pero realmente él por dentro dice, esto es dis.numer porque no me pusieron de quién era el objeto. De qué objeto estaba tratando, de qué objeto está invocando este método. Entonces, realmente por debajo, él cuando ve numer dice dis.numer. ¿Sí? Y sino que aquí lo estamos haciendo explícito para que sepan que sí hay que uno no escribe numer. Uno siempre que va a buscar un método tiene que decir de qué objeto es. Entonces, este método numer, ¿de qué objeto era? Entonces, como no puse de quién era, él supone que es del dis. Entonces, muy buena observación. ¿Cómo es que te llamas tú? Samuel, muy buena observación. O sea, aquí había podido no poner el dis y él decía, entonces es del dis que me están llamando este método. Como no me dicen de quién es, entonces tiene que ser del mío, del objeto que me está invocando. ¿Sí? Sí respondí su pregunta, ¿cierto? Bien. Entonces, el dis siempre está, sino que si sobra ponerlo, ¿para qué lo ponemos? Entonces tú decías, pero ¿para qué lo pone? Porque no lo hace como el otro, y tienes razón. ¿Sí? Pero es para hacer explícito que realmente hay un dis. Y hay casos en los que usted quiere poner, tiene dos objetos y quiere distinguir entre de cuál método es, le pone, es el método de este, no, para que no vaya a confundir. ¿Listo? Bien. Aquí ya pasamos ligado a dinámica. Aquí decía, el código de menor que es una abreviación de dis.numer por r.nom menor que dis.nom por r.nom. O sea, el dis está allí implícito si no lo ponen explícito. ¿Listo? Entonces, dis hace referencia al objeto cuyo método está siendo ejecutado. Cualquier referencia dentro de la clase a un nombre de un miembro de la clase, por ejemplo, numer, es realmente una diferencia a dis.numer. Si yo no digo de quién es ese miembro, es del dis. Bueno, entonces vamos a jugar con esta clase para que vean que quedó bien. Entonces la clase racional ya tiene suma, tiene multiplicación, tiene ya el máximo y el menor. Vamos a crear los mismos racionales de ahorita. 1/3, 5/7, 3/2. Vamos a sumarlo. Este daba, ya lo hemos hecho ahorita, daba 11/7. 11/7. ¿Cierto? Quiero saber si X es menor que Y. Le pregunto y me dirá true o false. X era 1/3, Y era 11/7, y obviamente 1/3 es menor que 11/7. Si Y es menor que X, entonces va a decir que falso, ¿cierto? Porque si X era menor que Y no puede ser menor que X. Y entre Z y Y, ¿quién era Y? 1/3, y Z es 3/2, igual va a decir que no. Bueno, ya puedo usar el menor que. Y ya puedo usar el máximo, es decir, ¿cuál es el máximo entre X y Y? Entonces, X, ¿quién era? 5/7. X era 1/3, Y era 5/7, el máximo 5/7. Y bueno, ya tenemos calculados nuestros nuevos métodos. ¿Listo? Y para terminar esta parte de control de acceso y encapsulación, entonces, cositas que uno podría usar. Hay unas cosas en escala que le permiten
requerir cosas. Por ejemplo, yo quiero que el denominador sea mayor que 0, o sea, y igual a 0 no tiene sentido. Entonces yo puedo, cuando creo la clase, decir, requiero que y sea mayor que 0. Entonces, si alguien usa el método racional con y menor que 0 o igual a 0, entonces le va a decir, le va a fallar decir no puedo construir ese porque y tiene que ser mayor que 0. Porque si yo quiero racionales negativos, solo necesitaría que x fuera positivo o negativo. Con y positivo y x positivo o negativo, implemento cualquier racional, positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, con requerir y mayor que 0, como que tengo una propiedad más de mi implementación que no necesita que y sea menor que 0 ni igual a 0. Cuando la condición que uno puso en el require es evaluada falso, se lanza una excepción illegal argument exception con el mensaje que diga la cadena, o sea, con este mensaje que diga aquí. Hay otra función predefinida de NOZ que trae que se llama assert, que también yo le assert una condición. Aquí también era una condición. El assert lo que hace es que cuando el programa pasa por esta línea, verifica si es cierto que x es mayor o igual que 0, y si no, entonces lanza un error, dice assertion error. Ese sirve para uno, cuando uno está haciendo depuración de programas, dice, cuando pase por aquí, debe pasar que x es mayor que y. Y si pasa por aquí con que x no sea mayor que y, que me alerte. Entonces él me alerta, pasó por aquí con x mayor. Entonces algo que falló, porque si yo dije esa aserción es porque yo espero que eso sea lo que suceda. Entonces estas dos como proposiciones, assert y require, se pueden poner dentro de nuestros programas para imponer una precondición, o sea, algo que debe cumplir quien invoca una función, o para verificar una condición que uno quiere que se cumpla en un punto de la ejecución. Son detalles para tener en cuenta a la hora de ustedes poder probar y programar sus... Porque ustedes por lo general llegan y ponen print line por todos lados. Print line, para ver qué está saliendo. Usted podría poner cosas más sofisticadas, no imprimir valores, sino requerir o imponer condiciones que deben cumplirse. Porque usted puede que haga el print line para ver si eso está pasando. Usted dice print line x, print line y, ay, x no es mayor que y. Claro, hacer x mayor que y solo le dice eso cuando no pasa. Cosas de ese estilo. Bien, terminamos esta partecita.